Tengo 26 años y acabo de desembolsar un crédito hipotecario con fines de inversión. Mi propósito de ahorro e inversión es distribuir el 50% de mi presupuesto de ahorro mensual para amortizar mi crédito hipotecario. ¿No te has comprado un departamento para vivir ahí? No, para nada. No, para vivir ahí no. Sino para alquilarlo y tiene un rendimiento de 7% al año, dices. 7.25, sí, correcto. ¡Achuta! Tú has desembolsado 60.000 soles, ya empezaste este proyecto, el rendimiento puede ser de 7%, la deuda que has tomado para desembolsar el inicial estaba más o menos en 6%. 6.9. O sea, este 7.5 es lo que vas a hacer con el alquiler de este departamento, en teoría. Con el alquiler, correcto. Si es que ya se metió la deuda, que pague la deuda, ¿no? Invertir en proyectos inmobiliarios como ese en Perú tiene una serie de riesgos que no permiten que todas las alternativas de este tipo funcionen a la larga, ¿no? Hay un montón de razones que terminan impidiendo que funcione. Tienes una tasa de 6.9 y en teoría vas a alquilar 7.5, pero eso no está considerando la desocupación del departamento, si no lo alquilas un mes o 2 meses. Bienvenidos inversionistas, deudores y ahorradores de este lindo programa llamado Lo Ahorro, donde atendemos tus preguntas directas, problemas reales financieros de manera anónima. Nadie lo está haciendo en LATAM, nadie. Nosotros nos comemos esa chamba, caramba, porque los queremos, porque queremos aportar valor desde el lado financiero y nadie se está bancando esa chamba. Estoy con mi querido y extrañado Pablo, asesor financiero directamente de Flip, quien nos va a ayudar el día de hoy a atender estos 3 casos que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo estás, Pablito? Bienvenido. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar acá en Lo Ahorro. Vienes recargado, después de tiempo, ya te extrañaba. Sí, ya tocaba Pero bueno, acá en Flip somos un montón de gente que queremos ayudar, es parte del propósito. Como tú decías, nos gusta hacerlo y felices de que me toque a mí hoy día, feliz de ayudar. Perfecto. Vamos a los casos, al caso número 1. Este es el caso de Enrique de Trujillo. Soy Enrique, tengo 26 años y acabo de desembolsar un crédito hipotecario con fines de inversión. Tengo 2 fuentes de ingresos. Una dependiente, ya que trabajo en un banco, y otra independiente, dando asesorías publicitarias que suman un total de 5.000 soles de ingreso fijo. He utilizado gran parte de mis ahorros en la inicial del departamento, 60.000 soles, y tengo un fondo de emergencia de 10.000 soles en una cuenta de alto rendimiento. Mi propósito de ahorro e inversión para los siguientes años es distribuir el 50% de mi presupuesto de ahorro mensual para amortizar mi crédito hipotecario y el otro 50% creando un activo financiero líquido. ¿Debería inclinarme por un fondo de inversión arriesgado o mixto? Considerando que mis gastos son de 2.500 soles, o sea, ahorra 2.500 soles mensuales, ¿no? Bien, Enrique, está clarísimo el caso. No sé si tienes dudas, Pablito. Clarísimo. ¿Dónde tienes esta cuenta? ¿Cuánto te paga esta cuenta de alto rendimiento? Por eso me dio risa el nombre. Actualmente la tengo en una cuenta de alto rendimiento de 5% y estaba soles. evaluando, sí, en soles, estaba evaluando trasladarla a otra cuenta de alto rendimiento de 6.5. Ya, ok. O sea, al final el fondo de emergencia lo necesitas para la liquidez, es lo más importante, ¿cierto? Sí, Pero, correcto. Pero de todas maneras quiero ya ir creando un capital líquido, no, bueno, un activo líquido, de lo que ya voy a comenzar a ahorrar estos próximos meses, años, ¿no? Uh-huh. Que sigue mi vida laboral, que siga mi líquido laboral. Uh-huh. Pablito, ¿tienes alguna...? Sí, tenía una duda del comienzo. Tú decías que era una inversión, o sea, era un crédito hipotecario con 60.000. fines de inversión. Sí. No te has comprado un Correcto. departamento para vivir ahí. No, para nada. No, para vivir ahí no. Sino Para alquilarlo. Para poder alquilarlo. Acabas Sí, de desembolsarlo, ¿correcto? El inicial. Sí, justo a inicios de noviembre aproveché todos los beneficios que te da trabajar en banco, pues, ¿no? La tasa, el tema de los gastos notariales y demás, ¿no? Entonces, sí tiene un rendimiento de 7.25% el departamento, ¿no? El proyecto. Y más que todo esto para aprovechar los beneficios y también para ir creando un activo el cual más adelante Te pueda generar un flujo, necesito, claro. puedo generar un flujo, correcto. ¿Y a qué tasa te has Pero endeudado? 6.9. Bueno, está pegadito a ese 7.5 que mencionas, ¿no? Sí, está bien pegadito, pero obviamente ya considerando todos los costos pertinentes, pues, ¿no? Y también las demoras del proyecto. Correcto. Y demás. Uh-huh. Me parece, o sea, a mí me parece, y lo que tú proponías, que es a partir de ahora tus ingresos, dividirlos mitad a mitad,
entre ir amortizando la deuda y también buscar otra cosa para invertir, ¿no? Correcto. Sí, justamente este mes venció un depósito a plazo y el otro mes vence también un depósito a plazo pequeño que tengo. El que venció este mes lo he prepagado, he reducido 17 meses de esa deuda, ¿no? Porque obviamente eh, es lo que mi propósito, mi objetivo como tal, es el tema de la inversión, en ambos sentidos, tanto al momento del proyecto hipotecario como el proyecto que quiero encaminarme en este momento, viendo la verdad es, lo que ustedes ofrecen y lo que ofrece un fondo de inversión, creando un activo líquido, pues también quiero inclinarme por ahí. Sí, yo tenía una duda nomás, Enrique, o sea, para terminar de entenderte al 100%, el proyecto que dices que has empezado tiene un rendimiento de 7% al año, dices. 7.25, sí, correcto. Considerando que tú has desembolsado 60.000 soles, ¿no? No, De inicio. la inicial ha sido de 50.000 soles, Ok, pero correcto, he prepagado 10.000 más y lo que pasa es que conseguí un buen precio de venta, de preventa, ahorré bastante tiempo con desembolso postergado, ¿no? Y pues ya este 2025 se hace la entrega del departamento, he considerado hasta el tiempo también de que tienen, ¿no? Los 90 días de postergado de la entrega. Entonces, todo eso he considerado en ese proyecto y ya finalizando toda la gestión de este proyecto para el desembolso, ya quiero inclinarme ahora a los ahorros, no solamente en prepagar el crédito, sino también en crear un activo líquido importante. Esto netamente de mis ahorros, pues, ¿no? Como pueden ver, ahorro casi el 50% de mis ingresos. sí, de acuerdo, de acuerdo. O sea, lo que entiendo es que ya empezaste este proyecto, el rendimiento puede ser de 7%, la deuda que has tomado para desembolsar el inicial estaba más o menos en 6%, ¿no? 6.9. Ajá, 6.9. 7%, casi 6.9. Ajá. Y bueno, y ahora con los ingresos quieres ver de empezar otra cosa. Y me parece bien. O sea, yo te iba a decir que el riesgo, o sea, invertir en proyectos inmobiliarios como ese en Perú, en donde, como hemos dicho en varios capítulos anteriores de Aló Ahorro, tiene una serie de riesgos que no permiten que de repente todas las alternativas de este tipo funcionen a la larga, ¿no? Hay un montón de razones, o mejor dicho, riesgos, nuevamente, que terminan impidiendo que funcione. Entonces, no termina saliendo siempre tan a cuenta, sobre todo en las condiciones de financiamiento que hay para las personas acá en Perú por unas tasas de interés normalmente altas y que el retorno por los alquileres que no terminan de retribuir la inversión que se hizo. Entonces, Ujú. ahora, tú tienes unas condiciones distintas. Hay un caso, obviamente del 100% de casos, siempre hay unos cuantos que sí puede salir a cuenta, que sí puede ser una buena inversión, ¿no? De repente no es para la mayoría por las condiciones que hemos mencionado, pero entiendo que en tu caso tú has conseguido unas buenas condiciones de financiamiento por el hecho de trabajar en el banco y ya te fuiste por esa opción. Entonces, Sí, correcto. He y, estudiado Pero bastante no el no me proyecto quedó también. claro lo de... O sea, este 7.5 es lo que vas a hacer con el alquiler de este departamento, en teoría. Con el alquiler, Claro, el tigre, el correcto. famoso Ujú. tigre, ¿cierto? Exacto, tal Ya, cual. está bien pegado. O sea, la tasa, o sea, si me pones a elegir, yo, si es que ya se metió la deuda, que pague la deuda, ¿no? O sea, claro, que en vez de invertir, que haga todo, en vez de invertirle la plata, porque, o sea, tienes una tasa de 7.5, perdón, una tasa de 6.9 y en teoría vas a alquilar 7.5, pero eso no está considerando la desocupación del departamento, si no lo alquilas un mes o 2 meses. Está considerada la desocupación de Ok, 3 meses, de 3 meses. aproximadamente al año. Sí, Ya, correcto. ok, ok. Al año. Bueno, ahí hay una Ujú, ganancia sí. chiquitita, pero mayor va a ser la ganancia en la medida que salgas de esa deuda lo más rápido posible. Entonces, o sea, personalmente, no sé tú, pero mi correcto, recomendación es porque pagar esa deuda antes que invertir. sí, eso es lo que justo también le iba a decir, que por principio, mientras más rápido mates esa deuda, más provecho le vas a sacar a ese proyecto, porque si bien la tasa es 6%, lo que te está costando con la cuota todos los meses, termina representando de toda la inversión que has hecho ahí, más, ¿no? Al año. Entonces, mientras más rápido mates la deuda, menos, digamos, menos va a significar lo que has gastado en la cuota, ¿no? Teníamos ese famoso ejercicio que hicimos del crédito hipotecario en Flip hace un par de años, ahora te lo podemos enseñar de nuevo, pero si tú sacas un crédito hipotecario con una tasa de 10% a 20 años, terminas pagando por las cuotas que pagas casi 2 departamentos, por decirte. Tú compras un departamento Claro. a una tasa de 10%, 20 años, terminas pagando casi 2 departamentos por el financiamiento. Y por eso el consejo Ujú. nuestro siempre es,
no es que esté mal comprar un departamento, pero mientras más pegado a pago al contado esté, menos te va a costar. Así es. Entonces, Correcto. si ya te financiaste para hacerlo, mientras más rápido mates esa deuda y más rápido la amortices, más provecho le vas a sacar a esa inversión que has hecho. En 20 meses la pagas. O sea, en 20 meses con este nivel de ahorro que tienes, 2.500 soles mensuales, ¿no? 50.000 soles entre eso al mes, son 20 meses. Entonces... Lo que pasa es que la deuda es alta, la deuda es de 300, bueno, la compra fue por 320, la deuda es de chuta. 270.000, claro. Ah, No la es un inicia- departamento pequeño, claro. Ah, ya, claro. La inicial fue de 60.000 soles. Ya, ¿Ya? ya, ya. Me pensé que Sí. era sí, ya. Me he No, no, quinceado. no. Por eso es de que la tasa, bueno, el TIR calculado es en base al precio mínimo de alquiler también, ojo. Claro, Si es que yo puedo colocar, acumularlo un poco más, ¿no? Este TIR va a aumentar también. claro. Ese es un proyecto que lo he estudiado 2 años, básicamente he buscado bastantes zonas, no solo en Lima, en provincia, para poder determinarme la compra. ¿Y Y ahora recién ¿Te has asesorado Ujú. con alguien? O sea, ¿alguien te ha acompañado en ese trabajo de 2 años? Me he asesorado correcto, con compañeros que son abogados, con compañeros de seguros. Es un proyecto, por ejemplo, está endosado mi póliza de vida anual. Es un proyecto con lo más mínimo de cuota. La cuota que me está saliendo es una cuota de 1.800 y el precio mínimo de alquiler es de 2.000 soles Claro. de proyectos similares. Entonces, bien calculado el alquiler o bien promocionado el inmueble, puede llegar a un alquiler de 2.500 mensual, pues, ¿no? Que eso aumentaría un poco más el TIR. Pero ya terminado este proyecto hipotecario, se podría decir, ¿no? Justamente también había considerado crear un activo líquido porque más adelante me gustaría también ese activo líquido poder dejarlo en garantía, que siga corriendo y pues amortizar esa deuda que generalmente los créditos con garantía líquida, con garantía de fondos, están entre el 3%, 2-3%, no sobre eso, pero igual tus fondos pueden ir creciendo. Pues. Sí, claro. O sea, yo creo que nos queda claro ahora nosotros que tú llevas tiempo estudiando y trabajando esto y parte de nuestra Sí, tesis acá, que siempre también la mencionamos en los capítulos de Aló Ahorro, es que el real estate en Perú es muy complicado. No, generalmente no funciona por las condiciones que hay, que comentábamos, ¿no? Por el financiamiento, la valorización del sector inmobiliario en el Perú, que en los últimos 10 años, en promedio en Lima, tiene un crecimiento de 1 o 2% al año, ¿no? O sea, hay un montón de condiciones que hacen que nosotros podamos sostener esta tesis de que el real estate en Perú no funciona, ¿no? Y que para hacerlo es mejor, a nuestro juicio, hacerlo en un mercado como el de Estados Unidos, donde sí, donde las condiciones son totalmente distintas, donde tú te puedes financiar a mucho más tiempo, a una mucho menor tasa, se revalorizan los activos, los terrenos y tal, ¿no? Entonces... Y hasta la deducción de impuestos es mejor. Tal Sí, cual, correcto. tal cual. Entonces, algo que también siempre decimos en complemento es que si tú conoces al especialista o tú te has especializado en esto para tomar la mejor decisión en este terreno, en el sector inmobiliario, o te has asesorado con profesionales en los que tú confías y tú consideras que hay un montón de problemas o una serie de condiciones que puedes resolver, como la del financiamiento, que la has resuelto, como la de la valorización, porque el proyecto lo has comprado, digamos, en la etapa inicial de repente y después la siguiente etapa va a subir. Estaba pasando. Y tú sientes haber resuelto todo eso, digamos, ya es un paso mucho más importante para dar en un proyecto como este, ¿no? Y ya puedes tener mucho más la tranquilidad. Nosotros siempre decimos que para invertir bien a largo plazo tienes que estar tranquilo, ¿no? Y por eso nuestra recomendación siempre es invertir en Estados Unidos y una filosofía que ahorita entras más a detalle, pero en cuanto a eso, yo creo que tú sabes más que nosotros sobre el proyecto que te has metido, como para nosotros asesorarte sobre el tema. Entonces, está bien, ¿no? Y como te decíamos, por principio creemos que siempre entre más rápido amortices la deuda, menos te va a costar la inversión que has hecho. Entonces podrías, sobre todo por un tema personal, más allá de la matemática, siempre empezar a invertir para tu futuro, sabiendo que no le debes después nada a nadie y que has salido de esas obligaciones, te permite crecer mucho más, ¿no? En vez de que crezca tu deuda. Entonces, en la medida que puedas hacer eso, bien. Si tú quieres tener esa parte controlada y lo que tú quieres hacer con la mitad de tus ingresos es invertirlos, ahí también podemos aconsejarte desde un punto de vista mucho más de más experiencia, ¿no? Que es donde nosotros somos más expertos. Sí, digamos. justamente ese restante, ¿no? El ahorro del 50% de mis ingresos, lo quiero destinar el 50% en amortizar el crédito y el otro 50% en crear un activo líquido, pues, De acuerdo. ¿no? El cual... De acuerdo. Y para eso yo también te diría y va muy en línea con nuestra tesis de inversión, el mercado de inversión es más líquido del mundo, donde es mucho
más fácil convertir en efectivo después la inversión es el de Estados Unidos. Y si lo haces en los activos tradicionales, que son las acciones y bonos, a través de los vehículos más líquidos y eficientes del planeta, que son estos fondos grandes, los ETFs, cuyas empresas administradoras, Vanguard, BlackRock, de repente has escuchado, son las empresas que manejan más plata en todo el mundo. Eso permite que tu inversión sea completamente líquida. Y es la filosofía que tenemos nosotros. La liquidez es una parte muy importante de la tranquilidad en una inversión. Por eso las inversiones que hacemos nosotros en los fondos de Flip, el Panda, la Cobra, el Hugo, son solo a través de ETFs de las mejores empresas, o sea, que invierten en las acciones y bonos de las mejores empresas de Estados Unidos. Inversiones totalmente líquidas. Nosotros podríamos liquidar los 250 millones de dólares que maneja el grupo de Flip en 2 días, ¿no? Y eso te da esa inversión líquida, que mientras crece a largo plazo en el mejor mercado del mundo, en el que ha demostrado en 200 años de historia que crece y crece por encima de los demás, tienes la liquidez necesaria para que cuando quieras y necesites puedas disponer de ese dinero. Esa sería nuestra recomendación en todo caso, ¿no? Tiene una inicial linda, o sea, el fondo de emergencia que comentas no tiene que ser una cuenta necesariamente de ahorros. Acuérdate que ya hice un video hace poco con una investigación del depósito a plazo, o sea, lo que tú no tienes contemplado ahí es el tema de la moneda. En la moneda también, si tú ves hacia 10 años el tipo de cambio, se hubiera comido esa ganancia del 5% que te paga ahorita tu depósito en soles, tu cuenta de alto rendimiento. Entonces, Claro. si metes tipo de cambio en la figura por ser un país de alguna manera emergente con mayor riesgo que un país como Estados Unidos o como la moneda del dólar, se come esa rentabilidad del fondo de emergencia. Entonces, yo sí creo que tienes un inicial interesante para hacerla crecer en donde funciona, como dice Pablo, en Estados Unidos. Me late, tienes 26 años, eres una cobra, me queda claro. Entonces, la inviertes en Estados Unidos, crece mucho más rápido y tienes la liquidez. O sea, esa plata no es que la tienes que meter 3 años y no la puedes tocar, sino que puedes sacarla En caso de emergencia. En caso de emergencia, que es el sí, que objetivo funciona. del fondo. Exacto. Yo tengo mi fondo de emergencia en Flip. Entonces, esa inicial la pones ahí y este ahorro mensual constante de $460, más o menos he calculado con el tipo de cambio de cambista, pucha, es un ahorro interesante. O sea, un ahorro interesante líquido que puedes tener en caso pase lo que sea, ¿no? Sí, tal cual. Yo también pienso lo mismo. Ok. ¿Estamos? No sé si tienes otra duda, Muchísimas Enrique. gracias. Sí, no, está clarísimo. Está clarísimo. Excelente, Enrique. Excelente. Te mandamos un gran abrazo. Pues muchas gracias por la confianza, más bien. Gracias a ustedes también. Cuídate mucho. Nos vemos. Chao, Enrique. chao. Gracias.